nuestra devoción a Él, la devoción a Él. Esa debe ser, digamos, el punto principal de no solamente el hombre que predica la palabra de Dios, sino de aquellos también que ministran o que están. Mi devoción a Él, prioritaria en mi vida. Mi devoción a Él. No a la predicación, sino a Él. Mi adoración a Él. ¿Dónde está la meta como creyente en mi vida? Tenemos que preguntarnos. ¿Deseo que Él me moldee? Puedo decir, bueno, sí, pero cuando llega la prueba, me corro, me asusta, no me gusta, no hay bendición en mí. El Señor viene a tu vida y en mi vida, a nuestro entrar y en nuestro salir, en nuestro diario que hacer, ¿verdad? El Señor nos ama a nuestra vida, muchas veces en las circunstancias que nos rodean, sean malas o buenas, sea en enfermedad, sea en situación económica precaria, sea gozo, sea en la alegría, sea en las expectativas de fracaso, sea en las expectativas de gozo. Nos habla también. Oye, una de las cosas más bonitas que existe, cuando uno es abuelo, bueno, cuando tú y yo somos abuelos, oye, ahí ves la mano de Dios también. Amén. En el gozo, de eso también se ve, en todas las circunstancias. Con las experiencias que tenemos que vivir cada día, sean malas o buenas, de acuerdo a nuestras expectativas, Él desea que demos pasos de entrega a Él. Y Él va a proveer por encima de mis límites. Ya, Él va a proveer por encima de mis límites. Y Él se manifiesta a nosotros para que decidamos que nos moldee, para intervenir en nuestras vidas. A veces hay dolor, a veces hay quebranto, que es ese rompimiento interno. Dejémoslo eso, para que abra nuestro corazón, que intervenga en mi vida. Él lo hace con los recursos que tenemos, en el ambiente y las circunstancias que tenemos, sean buenas o malas. Bueno, las decisiones que tomo marcan el grado de margen que le doy a mi Señor para que actúe en mí. Y es hermoso, porque hasta en eso el Señor nos da libertad de elección. Toca, y a veces el creyente no se da cuenta y sigue, y a veces el Señor nos da la libertad de elección. Pero al final, madurando en las cosas de Dios, se da uno cuenta. Y nunca es tarde. Pues si me diera cuenta cuando era más joven, si me diera cuenta esto hace 2 años, bueno, lo importante es que te des cuenta. Nunca es tarde para rectificar y para dejar que el Señor se manifieste en nuestra vida. Así que, en ese lugar de la pesca, el Señor se manifiesta. Dice que cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Aquí vemos que iba amaneciendo, y en ese mismo momento se manifiesta en ellos. No reconocen a Jesús, y la distancia no es muy grande, son 200 codos. Bueno, y dices, ¿cuántos son 200 codos? Son 90 metros. En 90 metros, si yo me quito las gafas, a lo mejor no reconozco a la persona. Pero con gafas puestas en 90 metros, yo creo que sí, o sí. En 90 metros yo creo que conocemos. Más o menos. Y si habla, yo creo que pues sí, ¿verdad? Bueno, pero ellos no reconocen. Pero esto no es novedad. Esto no es novedad. En Lucas capítulo 24, versículo 16, dice que iban, ¿os acordáis de los discípulos que iban? Dice que iban el mismo día a una aldea que estaba cerca de Jerusalén, 60 estadios, llamada, como 2 kilómetros, 2-3 kilómetros, llamada Emaús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Dice, pero más los ojos de ellos estaban embargados. Es lo que nos dice en nuestra versión. No sé por qué dice tu versión. Embargados. Pero no porque el Señor les cegó, porque ellos mismos están cegados. ¿Por qué? Con tanta preocupación y tanta tristeza, porque estaban sacando su propio fracaso. Y no le conocieron. ¿Pero por qué? El Señor les cegó. No, ellos mismos.
Y es hermoso porque el mismo Señor aquí, cuando ellos están hablando de todas esas cosas, y a veces el Señor Jesús tiene un sentido del humor, a veces hermoso. ¿Y qué cosas? ¿Qué cosas han acontecido? ¿Te das cuenta? El Señor como diciendo, ¿qué cosas? Estaban cegados. Su propia preocupación les había cegado tanto que estaba el Señor ahí, codo a codo, y no lo conocía. Porque vino un ángel y dice, no, porque sus propias preocupaciones podían tanto que eso, tener tantas preocupaciones es peor que ser ciego. Y no veía la mano de Dios. No veía la mano. Pero eso lo encontramos también en Juan capítulo 20, en el versículo 14. En el 20-14, si miras, igual 20-14 dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ellos iban a buscar al muerto. Entonces, no sabían que era Jesús. Su concepto era, yo quiero ver a Jesús, pues voy a verlo muerto, pero había resucitado. Su poder mental puede más que los ojos, ¿verdad? Y aquí es una realidad. No es verdad a veces, hermanos, que nuestros problemas nos tienen tan ocupados, que el Señor estuvo a poca distancia de nosotros y no nos dimos cuenta. Pero el Señor le dice, ¿habéis pescado algo? Le dice en el versículo 5. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron que no. Pero la verdad, ellos habían llegado toda la noche, habían estado pescando y no pescaron nada. Y para un pescador, me imagino que debe ser algo humillante. Se encontraban tan decepcionados que no se paran a preguntar, a pensar, ¿quién es el que me está preguntando? Su percepción de la experiencia negativa que están viviendo no les deja ver la realidad de Jesús. Y es una expectativa negativa, no pueden decir hemos pescado, es la realidad. Hermano y hermana, hay cosas negativas en nuestras vidas que vienen, pero cuando dejamos que eso negativo pueda más que la fe en mi Señor, aunque no puedo ser ciego y decir lo que está pasando es esto, y no se ve, sí, pero esa experiencia negativa puede tanto que cambia mi perspectiva en el Dios de los imposibles. ¿Qué clase de Dios tengo? ¿Qué clase de fe es la mía? ¿Descanso en aquel que andó sobre las aguas? ¿Descanso en aquel que creó el universo? ¿Descanso en aquel que resucitó de entre los muertos? Pero no te puedes dar cuenta que el problema está. Claro que sí. Las situaciones, claro que sí. Pero tú, mi hermano, y yo podemos andar encima de esas circunstancias que no nos superen, que no nos desequilibren, que no nos lleven a no reconocer a Jesús. Pero aún así, fijaros que podemos pensar que ellos han perdido hasta la profesionalidad, ¿verdad? Como pescadores, no sabemos a la hora que salieron, parece ser que salieron ahora cuando estaba oscura a pescar. Pero la motivación de salir a pescar era porque estaban cansados de estar esperando ya al Señor. Hombre, ya 3 semanas se nos llega. Me voy a pescar. Esa era la motivación. Pero en medio de esa motivación errada, Dios le va a hablar especialmente a Pedro y a cada uno de ellos. Y les deja que vayan ese camino. Igual que nosotros, nos deja que a veces con motivaciones equivocadas busquemos algo, es que no puede ser esto. Y en medio de esa situación, Dios se manifiesta. Y tú caes de rodillas y le dices, Dios, bendito es tu nombre, porque yo no caía en esto. Él es poderoso, Él es fiel y Él nos ama, porque nos ha elegido. Y yo tengo que entenderlo, que soy elegido de Él y que soy amado de Él, aunque todo venga en contra nuestra. Soy elegido de Él y amado de Él todos los días. Ya, todos los días. ¿O no? ¿O no? Todos los días, hermano. Podríamos encontrar tremendas lecciones prácticas. El Señor me está cuidando y a veces yo me quedo. Y no ha pasado. Y no hace mucho. Y ves lo negativo. Y tienes que dar gracias a Dios
quizá hay una persona olvidada de ti que te dice, recapacita, piensa. Porque si das con otro que también le da mucho aire a lo negativo, fíjate, se convierte el problema en doble. Por eso es una bendición tener al lado de nosotros hermanos y hermanas que te hacen ver que la fe en tu Señor es más fuerte que esa cosa que te está pasando. Hermano, bendiciones contemos y vamos a encontrar bendiciones de Él. Versículo 6, vemos que a pesar de la situación que se ve aquí, dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ellos lo echaron, fueron obedientes. No conocían quién les estaba diciéndole, oye, echad la red a la derecha y hallaréis. Pero de una manera intuitiva, o la autoridad que veían en esa voz les llevó a echar la red a la derecha. Yo creo que tenía que haber en esa voz autoridad. Aunque ellos todavía no perciben, ¿quién está diciendo eso? Aquí hay algo, hermano. Cristo Jesús tiene autoridad. Y tiene autoridad incluso aquellos que no creen en Él. Él tiene autoridad. Echar la red a la derecha. Y ellos la echaron. Y aquí hay una enseñanza, hermano. Tarde o temprano, la obediencia al Señor trae bendición. Hermano, tarde o temprano, la obediencia a tu Señor va a traer bendición. Que no nos quede la menor duda. Miremoslo como lo miremos. Hay momentos que no sabemos cómo actuar en situaciones que no están nada claras. Tenemos que venir a su palabra y decir, enséñame a actuar en obediencia a ti, Señor. Voy a hacer o voy a decir algo. Oh Señor, que sea en obediencia a tu voluntad. Y en esto, hermanos, a veces tenemos que ser honestos. Nunca consultemos al Señor teniendo ya en la manga una decisión tomada. No funciona. Cuando uno pide al Señor dirección, vaciémonos de toda pretensión y dejemos que Él nos enseñe y nos diga qué tengo que hacer, qué tengo que decir. Busquemos también a veces el consejo de una persona al lado nuestra que sabemos que es un buen creyente, que tiene un buen testimonio. Hermanos, queremos probarlo, no falla. La obediencia al Señor no falla. En 2 Corintios 10:5 nos dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos tremenda lucha interna. En la multitud de nuestros pensamientos nos pueden jugar una mala pasada, pero cuando los llevo cautivos a Cristo, en la multitud de mis pensamientos, si me quedo ahí, me pueden llevar a algo que no me gusta, pero si mi pensamiento lo pongo cautivo a la obediencia a Cristo, cambia totalmente, porque es Él. Es su pensamiento y su voluntad, no los míos. Lo he puesto cautivos a Él, no dándole prioridad a mi propio pensamiento. Eso es bendición. Versículo 7, aquí vemos que entonces aquel discípulo, echaron, entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Ahí está eso. Alguien se da cuenta de que es el Señor. Y aquí el escritor dice, no dice, y Juan se dio cuenta, no, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Es el Señor. Fíjate, que hay un hermano que tiene una percepción espiritual un poquito más despierta que Pedro. Es el Señor. ¿Por qué? Porque ya en otras ocasiones ha ocurrido. Es Él. Es su firma. Es Él. Pedro no se había dado cuenta. Los demás no se habían dado cuenta. Y sabes, eso es lo hermoso de moverse dentro de los creyentes, dentro de los hermanos en la fe, por lo que tú no puedes percibir. Hay otro que quizá te va a ayudar en esto. Hay creyentes que son más perceptivos que otros. Juan percibe algo. El Señor ha hablado anteriormente así.
Qué bueno es tener hermanos a nuestro alrededor que nos señalen un camino, que nos digan, bueno, mira, Pedro, viendo que era el Señor, o entendiendo que era el Señor, dice que se tiró al agua, estaba desnudo, él estaba pescando en su trabajo, se le quitaba su ropa y se viste. Pero no dice, ¿pero por qué se viste si se va a tirar al agua? Porque quiere estar decente ante la presencia de aquel que ha creído. No dice, bueno, pero no se tira al agua, quitándose la ropa, ¿no? No, Pedro se viste porque va a buscar aquel que es digno de adoración. Y va a buscarlo. Pero fijaros, Juan ha aprendido que en la vida del Señor no estamos para engrandecernos. Y de alguna forma le dice, mira, Pedro, es el Señor. Aquí Pedro no dice, gracias hermano, no, sencillamente va a buscar al Señor. Qué hermoso es que tengamos hermanos alrededor nuestro que nos indiquen. A veces cuando andamos así que estamos que no sabemos dónde nos encontramos. Hay un hermano en disposición del Espíritu Santo que te dice, oye hermano, esto y esto. Qué lindo es tener esos hermanos en un lugar, seamos muchos o seamos pocos. El versículo 9 encontramos algo hermoso. Dice, los discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vinieron brasas puestas y un pez encima de ellos. Jesús les dijo, traed de los peces que acabéis de pescar. Desayuno. Qué hermano, qué hermoso, ¿verdad? El hermano, el Señor está preparando el desayuno para sus discípulos. Qué privilegio, ¿verdad? No sabemos cómo consiguió el pescado y tampoco sabemos cómo consiguió el pan, pero ahí estaba. Pero lo más hermoso de todos, que dice que ellos estaban ahí, ¿verdad? Cuando el Señor dice, venid y comed. Ninguno de los discípulos, dice el versículo 12, se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? ¿Por qué? ¿Por qué no se atrevían a preguntarle? Porque ya lo sabían, era un silencio. Los discípulos habían aprendido a discernir cómo es el Señor. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque Él se manifestó a ellos. Cuando entraron en la barca a pescar, iban que no sabían dónde estaban. Pero ahora, después de la manifestación de Jesús a ellos, en un silencio reverente, saben dónde están parados y con quién están parados. Amén. Ha habido discernimiento en sus vidas. ¿Por qué? Porque van a tomar unas decisiones a partir de ahora diferentes. Que la pesca va a ocupar un segundo lugar y que ellos no son llamados ya más a pescar peces, sino a pescar hombres. Y es bueno. Conocemos a nuestro Señor así. Relacionamos las cosas que nos suceden con la mano del Señor. El silencio es la mejor respuesta. A veces no ante un desayuno como este, puede ser ante una tribulación. Hace unos añitos atrás, hermano, un hermano querido en el Señor perdió totalmente su concepto de hasta quién era, porque tuvo un tumor en la cabeza y hasta él hablaba muy bien el inglés y hasta se olvidó del inglés. Cuando fuimos a visitarlo al hospital, había algo que él conocía, que no se le había olvidado nunca, y es Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas las cosas nos ayudan a ver. Él decía, yo no sé por qué me ha ocurrido esto, pero yo sé que tiene propósitos en mi vida. Amén. Y este hermano en ese tiempo ya tenía 70 años y había aceptado al Señor hacía mucho tiempo. En su carrera de la fe había aprendido a discernir los pasos de Dios. ¡Qué hermoso! Ya pasó la presencia de Él hace poco, hace unos años. Pero nos damos cuenta cuando tú y yo hemos aprendido a discernir cuando el Señor obra en nuestras vidas. Es el mayor regalo que podemos tener.
Y esto no se alcanza con los años que llevemos de creyentes. Esto no se alcanza con las veces que tú y yo conozcamos la Biblia. Esto no se alcanza por las veces que tú y yo prediquemos. Se alcanza por las veces que tú tengas comunión con tu Padre Celestial, la comunión íntima con tu Señor. Solamente es a través de la relación con Él. Y aprenderemos a discernir. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y al mismo tiempo el Señor, al dar ese desayuno ahí, les habla, les está preparando su ambiente, para que ellos puedan pensar que en su paso, en la obra del Señor, no les va a faltar los recursos necesarios. Pedro a veces pensaba, bueno, me voy a pescar porque mis hijos están pidiendo la comida y ya llevo 3 semanas aquí esperando y no llega. Y no llega el Señor, quizá ya ha ido a la presencia del Padre. Oye, mis hijos van a necesitar de comer. El Señor les está diciendo con esto, con esta pesca que tienen y con este desayuno, que el siervo de Dios que se dedica a las cosas del Señor nunca le va a faltar lo necesario para vivir. Y esto también el mismo Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 19, Pablo nos lo dice también: ni Dios suplirá todo cuanto os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. No he visto a ningún siervo fiel que pase necesidad. No he visto a ningún creyente honesto y fiel que mendigue pan. David, el rey David lo dijo. Pablo lo confirma. Y el Señor está dándoles ahí una lección de que no les va a faltar lo necesario, ni a ellos, ni a sus hijos, ni a sus mujeres. Hermoso, ¿verdad? Se manifestó a los suyos. ¿Y por qué se manifestó a ellos? Habíamos mencionado, ya con esto sería el resumen. Una larga espera. Jesús se manifiesta en nuestras vidas. En ese diario peregrinar. Jesús se manifiesta, hermano y hermana, en nuestras vidas. Hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza, de salud, de enfermedad. Él conoce todo lo que entraña en nuestra vida. De la misma forma que el Señor se acercó a aquellos que habían estado con Él, aunque ahora estaban volviendo a su profesión antigua, entretenidos con otras cosas. El Señor se manifiesta a sus hijos. ¿Por qué? Por 2 razones bien sencillas. Porque, como lo dije anteriormente, porque son escogidos. Es Jesús el que escoge a sus 12 apóstoles. Es el Señor el que te ha escogido a ti y a mí por gracia. Y segunda cosa, que lo mencioné anteriormente, porque somos amados. Amados de Él. Amados de Dios. Hay un ejemplo en nuestro ambiente que vivimos. Y esto lo estuve leyendo en la revista Crecer. Yo creo que lo has leído tú también, ¿verdad? Cuando el hermano escribe y dice que el sol resplandece cada día sobre nosotros. Quizá no lo notamos. Y a veces decimos, bueno, hoy brilla el sol y mañana hay niebla y no brilla. Pero no es verdad, no es verdad. El sol brilla siempre, pero con frecuencia hay nubes que se interponen entre Él y nosotros. La tierra de por sí no puede proporcionar luz ni calor. Suele producir niebla, a veces por ese calor y por esa luz, con la intensidad de luz y calor. Y no notamos los rayos del sol. Pero el sol brilla, a pesar de todo. Este ejemplo, yo cuando lo estaba leyendo me gustó, porque este ejemplo pone en claro el gozo del amor de Dios que brilla cada día sobre nosotros. Pero desgraciadamente, o no tan desgraciadamente, a veces hay nubes que se infiltran entre nosotros y el amor de Dios. Y en el caso que hemos estudiado, la larga espera
fueron a Galilea, pero no al monte, fueron al mar. Pero no importa. A pesar de eso, el Señor se manifiesta a ellos y a nosotros. ¿Por qué? Porque, hermano, somos escogidos y somos amados. Cada mañana, hermano, cada mañana, con toda confianza, podemos recordar esto. Nos levantamos por la mañana. Piensa, hermano, he sido escogido por Dios en una posición de gracia. Y esto no es arrogancia, hermano. En Efesios en el capítulo 1 dice que somos escogidos desde el principio de la creación del mundo. No es arrogancia. Y somos amados en Él. No es arrogancia. Es la palabra de Dios lo que nos dice. Hemos sido apartados para Él, somos propiedad suya y siempre somos amados. Aunque haya tinieblas en ese momento entre esa luz radiante de su amor y donde estoy yo. Quizá hay una nube, pero hermano, siéntete que tú eres amado de Él a través de su Hijo. Hermanos, conscientes en esta posición que nos da, podemos realizar las obras de Dios. Recuerdo que en batalla alguien dijo, podemos realizar las obras de Dios. Y alguien se atrevió y dijo, no se entendió. Podemos realizar las obras de Él y Él quiere que realicemos sus obras. Él lo desea, que realicemos las obras de Él, porque hemos sido escogidos para ello y porque hemos sido amados por Él. Pero no es arrogancia. Eso no es arrogancia, porque tanto el escogimiento como el amor es de pura gracia. No es porque tú y yo tengamos absolutamente nada, es por pura gracia, por pura gracia. ¿Qué iba a decir? Años atrás que Dios me iba a amar a mí, siendo como era, y todavía siendo como soy, en algún aspecto de mi vida. Pero yo descanso en la verdad que Él dice. ¿Descansas tú en esto? ¿Descansas tú en la verdad de Dios? Descansamos en la verdad de Él. Oye, ¿os habéis quedado mudo? Descansamos en lo que Él nos dice. Descansemos en eso. Y ahora bendición.